una servidora reconectora, la fuente y experta en sanación energética, resonancia y balance, patrocina Sabiens. Gracias, Ferran Prat, y a todos los seguidores. Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Els parla, les habla su amigo Ferran Prat y hoy tenemos un temazo, ¿eh? Antes que nada, daros las gracias a todas las felicitaciones que nos llegan de Estados Unidos, de México, Costa Rica, de Cuba, de Centro y Norte de Europa. Yo sabía del poder de Internet, pero tanto. Y a todos vosotros, a los 76.000 seguidores de paso, también muchísimas gracias. Y hoy tenemos aquí en nuestros estudios de radio, en Sabiens, una gran persona, gran profesional, como es Jonaina Salvador. Jonaina, bienvenido a Sabiens. Muchas gracias por invitarme, es un privilegio estar aquí contigo hoy. No, el privilegio es nuestro, ¿eh? Jonaina, cuéntanos un poco. Bueno, tenemos que decir que Jonaina se dedica al canto profesional, ópera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento una persona, creo que todos nos ha pasado en la vida, se despierta algo? En tu caso, al mundo del canto, ¿dónde empieza? ¿Dónde hay ese punto de inflexión? ¿No? El canto tiene un punto que engancha mucho. Cuando lo pruebas, difícilmente ya lo puedes dejar. Yo empecé con el piano a los 5 años, pero sí que es cierto que ya lo que más me gustaba en el momento de las clases de música era el momento que me hacían cantar. Era un momento de placer y no fue hasta ya más adelante, adolescente, que dije, ostras, yo quiero cantar más y aprender más qué es esto. Y al principio tengo que reconocer que era casi un momento terapéutico para mí, porque en un momento de mucho estrés de la carrera, mucha exigencia, la carrera de piano es dura, el canto era un momento mágico. Y yo no sabía que acabaría siendo mi profesión finalmente, ¿no? Ahora me dedico a la ópera, soy soprano y también dirijo la temporada de ópera de aquí de Andorra. Y bueno, sigue siendo un momento terapéutico también. Bueno, todos recordamos aquí en Andorra y te lo agradecemos que en ese momento de confinamiento nos brindabas este placer de escucharte cantando desde el balcón, ¿no? Desde el balcón o la ventana de tu casa. Sí, nos unimos un poco a todas esas muestras de cariño al final, ¿no? Que teníamos los unos con los otros, de apoyo. Y bueno, pues la voz es muy importante, la música nos une a los humanos, así que era un momento bonito. Y hoy con Jonaina vamos a hablar de, bueno, casi que lo hemos dicho, ¿no? De este poder terapéutico de la voz. Y concretamente que eres de las, personas más formadas en el mundo del canto, pero también en la voz sistémica, que aquí hay quizás uno de los secretos que podríamos tocar, aquel capítulo de la Biblia que decía el verbo, ¿no? Verbo, vibración, voz sistémica. Cuéntanos, ¿qué es la voz sistémica? Sí, claro, mi especialidad era la voz, pero luego en un momento de la vida hice un máster en pedagogía sistémica y entonces fue cuando entré en esta mirada, que ya hablaremos de qué es la mirada sistémica, y fue cuando uní los dos mundos y entonces la voz cogió una dimensión mucho más amplia. No solo como un trabajo puramente físico de las cuerdas vocales, sino ampliar la mirada a muchas más dimensiones que ahora hablaremos, ¿no? Porque claro, es que esto se abre mucho. O sea, la voz sistémica exactamente, ¿qué objetivo tiene? Porque detrás hay un estudio científico, no es aquello de decir, mira, aquí hemos descubierto algo y vamos a hacerlo. Hay trabajo, investigación, como toda la ciencia, ¿no? Ensayo, prueba, error, hasta que ¡cling!, encuentras algo fabuloso que puede ser y es terapéutico. Claro, la mirada sistémica quiere decir que pone en relación varios sistemas de trabajo.
Entonces, ¿por qué una persona empieza a interesarse por la voz? Pues normalmente al principio o bien es profesional, que es un cantante profesional, o un actor, o un locutor, o maestros también, conferenciantes, ¿no? Tú que trabajas con la voz sabes bien que es una herramienta de trabajo. Pero también puede ser por un gusto lúdico. Hay gente que le gusta cantar simplemente y se apunta pues a un coro o a clases de canto. Y entonces esto es el trabajo de la conexión con el placer, que vamos a ver que eso tiene un rol fundamental en el proceso terapéutico. También se trabaja la voz a nivel terapéutico puramente, sobre todo en el ámbito logopédico, cuando hay una disfunción en la fonación o en la respiración o en la deglución. Entonces, también la mirada sistémica sería la parte terapéutica emocional también. Aparte de la logopédica más a nivel físico, es cómo afectan las emociones a la voz. Entonces, esto nos permite, a partir de los ejercicios vocales, poder visualizar las dinámicas emocionales que llevamos a través de la voz. O sea, si una persona lleva dinámicas de vida, dinámicas de muerte, suena muy fuerte, pero realmente cuando tú oyes una persona por teléfono, tú puedes saber si esa persona está sonriendo, si está alegre o si está triste. La voz nos da muchísima información. ¡Qué maravilla! Y cuando dices, Jonaina, vamos a ponernos en vibración, ¿qué significa esto? Claro, cuando empezamos entonces una clase de canto, al inicio empezaremos por lo básico, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra caja de resonancia. En este caso, nosotros somos el instrumento. Así que, ¿cuál sería nuestra conexión primera con lo que es la vibración? Entonces, esto nos pone en relación con nuestro corazón, porque tenemos el primer ritmo, que es el día número 20 que estamos en el vientre de nuestra mamá. Y ahí sentimos nuestro propio corazón latir. Esto ya nos marca el primer ritmo en la vida. Pero aparte de esto, también oímos el latido del corazón de nuestra mamá. Y ahí aprendemos a estar en sintonía. Ahora me haces pensar que si cuando estás en el vientre de la mamá, de nuestra mamá, si está estresada por los latidos, nosotros lo sentimos. Lo sentimos. Por la voz, si está alterada, también lo sentimos. Sí. Si está relajada, también. O sea, de alguna manera, aquello que siempre se ha oído decir, oye, canta al bebé cuando está adentro, canciones bonitas, que esto le va muy bien. ¿Eso es cierto? Eso es 100% cierto, y hay en todas las culturas la cultura de la nana. La cultura del cantar al bebé es una manera de sintonizarse con el bebé, de crearle energía de bienestar, de relax, pero tanto en las dos direcciones, tanto de la mamá hacia el bebé como el bebé hacia la mamá. Y de hecho, ¿cuál sería uno de los momentos más emocionantes en la vida cuando una mujer está embarazada? Uno de los momentos emocionantes para los padres es la ecografía, donde se oye el primer latido del bebé. Y eso pasa en la 6ª semana, ¿no? Porque eso es el primer indicio de vida. Entonces nos vamos a esta noción de ritmo. Pero para que pueda haber ritmo, si nosotros tenemos una frecuencia siempre única, eso no es un ritmo. Para que pueda haber ritmo, hay cortes. Esos cortes son silencios. Entonces, el silencio nos habla también, no solo el sonido. Y eso, a nivel familiar, me recuerda mucho a todo el trabajo, por ejemplo, de las constelaciones familiares, donde lo que más viaja en los sistemas familiares son los secretos. Son estos silencios, lo que no se dice. Entonces, ¿cuánta información hay grabada en los silencios? Caray,
Bueno, esto me suena como la materia oscura, ¿no? Del universo. Exactamente. Tiene la materia oscura y realmente está todo allá. Y por ejemplo, si el sonido ya existe, entonces, ¿qué significa para la persona el sonido? ¿Por qué nos cruza el sonido y a veces es tan agradable, otros puede ser tan molesto? ¿Qué sucede aquí? Claro. De hecho, cuando cantamos, tenemos que poner en acción algo. Y ese algo es el aire. El aire es como un río. Entonces tiene una fuerza muy potente que se va a abrir paso sí o sí, tanto si queremos como si no queremos. ¿Qué pasa? Que la gente a veces piensa que el canto solo es que se cierran las cuerdas vocales y la vibración de estas cuerdas es lo que genera el sonido. Pero en realidad estamos fluyendo este aire con más o menos fuerza para tener altitud de frecuencias, o sea, más altas o más bajas. Cuantos más hertz, más alto cantamos, cuanto menos hertz, más bajo cantamos. Entonces, el aire tiene que pasar por toda la columna de aire que se llama y ahí se va a encontrar cositas. Si estamos muy bien, pues la columna del aire va a estar abierta, fluida, todo bien, pero si tenemos un bloqueo, por ejemplo, físico, ¿no? Lo típico de, es que en el cuello aquí tengo una tensión, o me ha hablado con una persona y la energía no estaba del todo bien, o el coche me ha pitado y me he puesto nervioso, ese estrés a lo mejor nos cierra una parte del cuerpo y el aire ahí no va a pasar tan fluido. Entonces, a medida que vamos vocalizando, que vamos haciendo este trabajo vocal, pues el aire va a ir como destruyendo estas tensiones. Entonces, ¿podemos cantar desde la tensión? Sí, pero no es lo ideal. Y además, si cantamos sobre la tensión durante mucho tiempo, esto va a generar al final una patología. Entonces, necesitamos crear un espacio de relax, de una musculatura a disposición para luego poderse poner en acción de una forma saludable. Así que, digamos, poder cantar de esta manera más sistémica, entendiendo el cuerpo como un sistema que ahora veremos de qué está compuesto, al final nos aporta salud. Yo siempre me he preguntado, ya que hablamos de sonidos, frecuencias, vibraciones, bueno, aquí tendríamos que hablar de Nikola Tesla. Bueno, lo sabes, ¿no, Jonaina? Que este año he titulado el congreso, es el primer congreso del mundo que no tiene palabras, ni letras, solo cifras. Lo he titulado 3, 6, 9, que esto... los números mágicos. Los números mágicos de Tesla, y tanto que sí. Pero yo siempre me acuerdo cuando hacían la serie de Raíces en la tele, que mirabas allí como los barcos iban los negreros a África a coger esclavos, y me llamaba la atención en la película, y esto tenía buena base real, que cantaban bajo un estrés, pero pobre gente, inhumano, ¿no? Y dices, ¿cómo pueden cantar? Si se hacían las necesidades de encima, no tenían lavabo, mal comidos, maltratados, encadenados. ¿Por qué cantaban? ¿Hay algún secreto ahí? Sí, yo creo que el canto tiene un gran poder de enraizar. Porque no cantamos, como decíamos, desde la garganta, cantamos desde los pies. Y la gente que me estás diciendo que a lo mejor trabajaba el campo, tenía ese enraizamiento de los pies en la tierra, y también es una manera de liberar el estrés. Entonces, esto va mucho más allá de la palabra. La palabra, tienes toda la razón, que es mágica, pero el canto primero, antes que palabra, es sonido. Y el sonido también está en nuestra génesis, porque el bebé cuando nace solo entiende la prosodia, que es pues los subes y bajas de la voz, ¿no? Entonces nos entendemos solo con la entonación. Y así empieza la comunicación entre el bebé y la mamá y el bebé, ¿no? No con la palabra. Entonces,
Todas las tradiciones conocen la importancia de las vocales. Cuando empezamos a cantar, damos mucha importancia a trabajar bien las vocales, porque esto nos va a dar la dimensión de la boca, dentro de la boca, cómo se forman las vocales. Se forman con los labios, se forman con la lengua, se forma con la cavidad vocal. ¿Con qué se forman las vocales? ¿No? Entonces, toda la musculatura va a empezar a aprender. En las vocales, en muchas tradiciones, está casi todo el misterio de la vida, ¿no? Y de hecho, en muchas tradiciones, por ejemplo, la palabra Om, ¿no? Cuando hacemos yoga, por ejemplo. Desvélanos el secreto del Om. Y además, no desde un yogui, sino desde una cantante profesional, una soprano. ¿Qué hay detrás de este Om? Pues detrás del Om nos ponemos en activación de todos los armónicos de la voz. ¿Por qué? Porque se escribe A-U-M, el Om. Entonces, la A es la vocal fundamental. Es lo que simboliza el creador. También la A, si os fijáis, no tiene ningún contacto de la lengua con el paladar. A. Entonces es la más baja en el espectro vocálico. En cambio, la U es la más alta. ¿No? También es la más labializada, tiene los labios hacia adelante. Y es la simbolización de Dios, porque nos vamos hacia arriba, hacia el cielo. Es la A, el alfa, la U, el omega, el principio y el final. Y la M, entonces, es el cierre, porque es la parte donde los labios se cierran. Es el último sonido labial. Entonces, simboliza el ciclo de la vida. Podríamos hablar horas del Om, pero así resumido, hablaríamos de esta concepción que es vocal, pero también filosófica. Caray. Jonaina ya avanzó, amigos y amigas, que creo que nos merecemos, ella sobre todo, pero nosotros, una segunda entrevista más adelante, porque tanta amplitud de conocimientos, tan argumentados, tan bien explicados, es casi como pues la terapia, ¿no? Es una auténtica terapia escuchar personas que saben. Y después, por ejemplo... Perdona, en esto del Om, esta pulsión arquetípica, digamos, la encontramos en todas las tradiciones. En la tradición cristiana está el Amén también. Y es la misma pulsión. O sea que cuando, por ejemplo, en una catedral, una iglesia, ¿no? Amén. Sí, es como un Om. Es un Om. Sí, sí. Al fin y al cabo todo viene de un punto partida, ha ido pues casi remasterizando, pero hay un origen y alguien en sus orígenes sabía mucho, ¿no? Sí, y ha ido trascendiendo. Es como el latín, ¿no? Que después tenemos todos los dialectos del latín, que se va transformando, pero hay, como tú dices, un origen. Y después, por ejemplo, hay detalles que supongo que hago una pregunta pensando en lo que piensan los demás. ¿Por qué cuando nos oímos la voz no nos gusta o no nos reconocemos? ¿Qué pasa aquí? No es lo mismo si te oyes tu voz grabada que si oyes tu voz en una conversa. Esto es muy interesante lo que comentas, porque es cierto que normalmente no nos reconocemos y esto va mucho más allá. Es la concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque nosotros somos el instrumento. Entonces, el acto de aprender a cantar nos inicia a este trabajo terapéutico en el sentido de que nos hace tomar conciencia de nosotros mismos. Primero a través de la musculatura, después a través de las emociones y cada vez más puedes reconocer tu voz a medida que vas haciendo este trabajo de conocimiento personal. Porque la voz tiende al orden. Igual que nosotros también tendemos al orden. ¿Por qué nos desordenamos en la vida? Nos desordenamos por amor. En los sistemas familiares... Un poco. Parece interesante, ¿no? También esto. Eso es revolucionario, porque entonces nos quita la culpabilidad, ¿no? Que no la responsabilidad.
Pero la culpabilidad, porque, por ejemplo, en un sistema familiar, que es el primero en el que nacemos, esto luego se puede extrapolar en el sistema laboral, en todos. Imagínate que en una familia se muere el papá y hay un hermano mayor que le toca al hermano mayor, pues coger la responsabilidad del padre. Entonces ocupa un lugar que no le toca. Se está desordenando, pero lo hace por supervivencia, porque la familia es lo que necesita en ese momento. Lo hace por amor al sistema, ¿vale? Entonces, en ese momento ese desorden es necesario, pero después con el tiempo es muy importante que volvamos a la noción del orden, porque si no, su vida no va a poder ni fluir, ni la de él, ni la de todo el sistema. Entonces eso pasa lo mismo con la voz. La voz también sigue los órdenes del amor de Bert Hellinger, que tenemos 3 conceptos básicos. Cuéntanos. Uno es la pertinencia. Pertenecemos a un sistema. Igual que cuando nacemos pertenecemos en el sistema familiar, pues la voz también pertenece a todo un sistema, primero corporal, mental y emocional. Después está la jerarquía. Cuando uno se salta la jerarquía dentro de un sistema, problemas. Por ejemplo, en el laboral. Si tú te saltas al jefe, ¿qué pasa? Problemas, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. A nivel corporal hay todo un engranaje. Y si empezamos a hacer cosas raras con la musculatura, que uno quiere pasar por encima de otro que es más potente, problemas. Y después está el equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Si no, esto es muy arrogante, ¿sí o no? Queremos dar lo que no tenemos. Pues en el canto pasa exactamente lo mismo. Tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje para luego poder acceder a un repertorio mucho más difícil, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer este trabajo vocal y armonizarnos. Entraremos entonces en resonancia y podernos sincronizar con las ondas cerebrales. Claro, es que incluso ahora se habla mucho de las resonancias de Schumann, ¿no? El planeta tiene una vibración que está pasando. Hasta los años 80 había una vibración, ahora parece que hay picos hasta de 15 hercios. Sí. ¿Esto cómo afecta? Claro que nos afecta, porque estamos en sincronía con la frecuencia de la Tierra, que es lo que tú dices, la frecuencia Schumann. Entonces, para estar en salud, nuestro campo electromagnético tiene que estar armonizado con esta frecuencia de la Tierra. Entonces, por eso es muy importante, antes hablábamos fuera de micro, cómo nos armonizamos, ¿no? Con este contacto con la Tierra, los pies en la Tierra nos permite coger iones negativos, nos permite armonizarnos. Luego tú sabes más de esto, nos vas a contar, porque hacemos esta toma de energía, ¿no? Pero bueno, con la voz también lo hacemos. También ponemos en vibración todo nuestro sistema primero corporal y eso tiene un impacto directo en nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos los resonadores, esto va directamente a aumentar nuestra alegría. Porque si tú subes, por ejemplo, tus mejillas, estás favoreciendo tu sonrisa. Claro. ¿Cierto? Entonces tu sonrisa impacta directamente a que te sientas más alegre. Bueno, esto se ve, ¿no? Te paseas un poco por la calle y si vas en modo, no vas a piñón fijo, sino que vas en modo observador, ves que hay generalizado, creo yo, desde mi observación, que la gente no está así en modo alegría, está más bien en modo tensión, estrés, claro. Y después dices, oiga, ¿cómo es que hay tantas enfermedades? ¿Y si resulta que tú eres cómplice de lo que te está pasando? Claro, porque aquí llegamos a que la alegría se cultiva, el bienestar se cultiva.
Y trabajando la voz es una de las maneras que se puede cultivar esta alegría y también la potencia que tenemos dentro de nosotros. Trabajar la voz es trabajar qué lugar tenemos en el mundo. Poder pisar fuerte, poder conectarnos con nuestra fuerza interior. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces se oye los grandes cantantes que dicen se canta con la barriga, ¿no? La barriga es lo que los italianos han llamado toda la vida apoyo, el apoyo de la voz, ¿no? Cuando tú haces tss, 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 por ejemplo, vemos que se activa la barriga, ¿no? Sí. Entonces, o cuando nos reímos, eso nos conecta directamente con el placer y con todas las emociones. Entonces, trabajando toda esta musculatura, pues nos conectamos con nuestras emociones y con nuestra alegría. Me encanta, Jonaina, porque yo no había caído aún. Es verdad, cuando te ríes, no sé, amigos y amigas, si nos estáis escuchando, que cuando te ríes, la barriga salta, sí. ¿No? Y dices, oiga, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué relación tiene, ¿no? Entre un estado y la barriga que salta? Es por eso, es por la alegría que claro. va directamente allá. Claro, y supongo que al reír estimulas y, bueno, pues déjame decirlo, debes ir mejor de vientre, la microbiota intestinal seguro que se estimula, debe haber una cadena positiva, ¿no? Es que, claro, aquí entra lo que decíamos, la mirada sistémica. A la que tú afectas una parte del sistema, todo se afecta. Entonces, empezamos... y además iniciamos este trabajo de conocimiento personal, por lo más simple hasta lo más sutil. Entonces, hemos dicho que vamos a liberar con el aire la tensión. Entonces empezamos a aprender cuál es una respiración natural. Que la respiración no hay que darle muchas vueltas, porque en realidad es el impulso más natural que tenemos, ¿no? Si no respiráramos, nos moriríamos. Cuando hacemos una frase no vas pensando, tengo que respirar. No, respira simplemente. Aunque la frase que vas a decir sea muy larga, tu cerebro ya sabe que tiene que respirar. Entonces la respiración, cuanto menos la manipulamos, mejor. Entonces, este aliento, este soplar nos conecta directamente con una dinámica de vida. Entonces, cuando nosotros cantamos, ¿el aire que va? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia afuera? Hacia afuera. Entonces, este soplar nos conecta con la valentía de caminar hacia adelante. Que eso parece una tontería, pero muchas veces no lo es, porque cuando empezamos a hacer un agudo, por ejemplo, claro, cuando estamos en la zona del habla y estamos y eso es muy fácil porque estamos en la zona donde normalmente estamos hablando, pero por ejemplo, pues claro, hay que poder ir hacia adelante y poder soplar más. Perdón, que ahora estoy fría y ha sido así una improvisación. Total, que mira, aquí el equipo se me ha ido, pero a la estratosfera. ¡Qué bueno! Pero entonces, cuando tenemos esta valentía para poder aprovechar la barriga, apoyarnos y ir hacia adelante, nos conecta con la valentía de vivir, ¿sí? Entonces, esto es un viaje, ya empezamos el viaje a la génesis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer un agudo necesitamos que nuestro paladar esté muy móvil, ¿sí? Si, por ejemplo, hacemos un agudo y estamos y nuestro paladar está bajo, pues si hacemos nuestro paladar está alto, como una catedral, ¿no? Entonces, ese movimiento del paladar parece que no, pero es uno de los primeros movimientos físicos que tenemos en la barriga de nuestra madre. Cuando los bebés se estiran, bostezan. Y ese es uno de los primeros movimientos que tenemos en la barriga de nuestra madre y es la parte del cerebro reptiliana, la más originaria. Bueno, pero no es la reptiliana mala, sino que es la génesis, ¿no? Exactamente. Bueno, claro, es que el cerebro, tenemos, si lo cortas así de modo transversal, hay tres capas, ¿no? La primigenia, la reptiliana. Exacto.
después hay la mamífera y después ya la parte humana. Entonces, claro, aquí estamos en la parte más instintiva, pero a veces luego se nos olvida. De hecho, una persona que bosteza normalmente pega el bostezo al otro, ¿no? Esto es porque somos humanos y tenemos la capacidad de empatizar. ¿Por eso se contagia el bostezo? Claro, por empatía. De hecho, cuando, por ejemplo, tenemos un grado de autismo, no se contagia el bostezo, porque hay menos empatía. Es curioso. ¿Cuánto sabes, no, Jonaina? ¡Qué maravilla! Y una cuestión. Bueno, amigos y amigas, vamos a daros una exclusiva mundial porque nunca se ha dado el caso de que una soprano como Jonaina Salvador y un humilde locutor de radio, divulgador, Ferran Prat de Sabiens, vamos a hacer un taller de sanación a través... Dilo tú, por favor, haz el honor. Bueno, pues vamos a aprender a mejorar la salud con las frecuencias sagradas, las frecuencias de los diapasones y también la armonización del campo electromagnético. Que vamos a hacer un baño de bosque tan terapéutico que las personas que se apunten al curso taller, porque habrá algo de teoría pero práctica. Será muy práctico. Y mira, y permíteme, amigos y amigas, lo que voy a decir es un poco fuerte, pero si vienen personas que están fastidiadas de salud, esta es una ocasión, y lo digo porque lo he vivido más de una vez, y es un momento que dices, oiga, yo no sé qué ha pasado aquí, pero ha habido un proceso de iluminación. Claro, cuando quitas el estrés mental, el estrés emocional, el estrés biológico del cuerpo estresado, oye, ¿qué pasa aquí? El estrés es el origen de muchas patologías que luego pasan en lo físico y obviamente hay que tratar lo físico, pero el origen muchas veces es emocional. Entonces, también no hace falta llegar a la enfermedad para empezar a hacer este tipo de cosas. Es importante prevenir. Estar en buena sintonía energética, en buena armonización del campo electromagnético, y eso es lo que vamos a aprender también con técnicas de integración cerebral, ya sea a nivel físico, también auditivo y electromagnético. Así que prepararos porque el 21 de octubre vamos a hacer este taller conjuntos. 21 de octubre aquí en el Principado de Andorra. En Ordino, un bello pueblo que su palabra empieza por oro, Ordino, en el Hotel Ava Suite Chalet, bueno, el Ava Suite Babot, concretamente la Jonaina Salvador y un servidor, Ferran Prat de Sabiens, vamos a hacer un taller de sanación, pero basado en todo lo que estáis oyendo, que no es poco, Utilizaremos la voz también y el cuerpo, porque el cuerpo es el gran contenedor, pero también la mente, porque, por ejemplo, lo que estábamos contando antes de la valentía de soplar, mira que parece simple, pero ¿qué pasa? Que muchas veces, como somos seres pensantes, entra la mente, y cuando entra la mente, ¿qué pasa? Que muchas veces entra el juicio, y el juicio te dice, no vas a poder, no puedes. Entonces, entra que me quiero escuchar, y a ver si lo hago bien. Pero claro, el cerebro, dos cosas a la vez de este tipo, le cuesta mucho. Entonces, o cantas o te escuchas. Pero escucharte y cantar bien a la vez, estar en la dinámica de ir hacia adelante, es muy difícil. Entonces, tú tienes que creer en lo que quieres. Mira, cuando vi el documental del Michael Jordan, me encantó porque él decía, cuando yo voy a encestar, no pienso si va a entrar la pelota. Yo voy a que entre la pelota, ¿no? Porque si pienso si la voy a meter, ya no la meto. Pues el canto es exactamente lo mismo. Es un trabajo de dejar el juicio. Y aquí el trabajo personal que hay que hacer para poder tener la valentía es importante, porque hay momentos que parece que nos vayamos a tirar al vacío, que perdemos el control. Y esto del control es muy importante porque hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Por ejemplo, ¿somos capaces de dejarnos caer en los brazos de alguien hacia atrás? Esa es una dinámica corporal que nos puede ayudar a entender si somos capaces de dejar el control, de dejarnos querer, de dejarnos sostener por la vida. Eso nos conecta mucho a
nuestro sistema familiar. Podernos imaginar a nuestros padres detrás, ¿no? ¿Son un soporte nuestros padres? Bueno, todas estas dinámicas, solo con el trabajo de voz, muy interesante todo lo que podemos trabajar. Esto que dices es interesante, ¿eh? Es un buen ejercicio. Un niño, una niña que ha tenido amor de pequeño, con este ejercicio, oye, déjate caer hacia atrás que yo te cojo. Eso. ¿Cómo reaccionaría? ¿Se dejaría caer hacia atrás Sin o no? duda. ¿Sí? Sí. ¿Y si no ha habido amor? Amor siempre hay. La mirada sistémica es que amor siempre hay. Lo que pasa es que nosotros somos duales. Entonces, siempre estamos dividiendo el bien y el mal, ¿no? Siempre estamos, esto es bueno, esto es malo, esto es amor bueno, esto es amor malo. ¿Qué pasa? Que los padres dan el amor que pueden y a veces nosotros juzgamos que eso no es suficiente. Claro, con la mirada sistémica aprendemos a dejar de juzgar tanto y ver que si estamos vivos y estamos aquí ahora, hemos tenido lo suficiente para sobrevivir. A veces es duro porque hay gente que tiene circunstancias muy duras de vida, pero se entrena. Y tanto que sí. Ahora que hablas de juzgar y a uno mismo que se piensa que lo están juzgando continuamente, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en clase, y esto nos ha pasado a todos, cuando decían, bueno, un voluntario o voluntaria que suba a la pizarra, oye, qué raro que salían voluntarios. Y yo recuerdo que a mí, en aquel momento, no sé qué pasaba, que el lápiz o el bolígrafo Bic, ¡plac! Es que lo veo la imagen, se me caía, oye, y parecía como si Ferran fuera abducido del pupitre, desaparecía literalmente. Y yo me dije, ¿esto, Ferran, lo vas a arrastrar toda la vida? Este pánico escénico, esto, que si subes, porque no era por si sabías o no sabías. No. Yo, al menos en mi mente, era, me van a juzgar mis compañeros de clase y el profesor. Y un día dije, se ha acabado. Y recuerdo que cuando dicen, bueno, algún voluntario voluntaria, y era la clase de mates, estábamos haciendo las integrales, recuerdo. Y una fuerza superior levantó mi brazo. Yo no fui, soy consciente. Se levantó y me dice, ¿Prat, tú? Digo, sí. Subí y yo sabía que tenía que pasar los 5 o 10 minutos peores de mi vida en ese momento. Claro. Pero sabía que superado eso, algo cambiaría. Y ahora fíjate, Jonaina, que me siento mejor arriba de un escenario hablando que sentado. Y fue ese momento de decir, voy a dejar que que mentalmente me juzguen, porque no juzgaba a nadie. Voy a perder ese miedo, porque el miedo existe. ¿Por qué? Porque lo creamos nosotros, pero en realidad no existe. Sí, pero fíjate, has dicho una cosa muy interesante, que es que has dicho, yo decidí, s'ha acabat, ¿no? Se ha acabado, entonces, exacto. Eso nos muestra que antes de que las cosas se materialicen en el exterior, primero suceden en el interior. Entonces, cuando tú decides algo, de repente, eso se materializa. Entonces tú dices, una fuerza superior levantó el brazo. Es superior, pero es tu interior. Tú lo habías decidido, ¿no? Eso nos lleva al poder de la intención. Cuando tú le pones la intención en algo, las cosas suceden y se materializan en lo físico, ¿no? El trabajo de la voz, en este sentido, trabaja mucho nuestra confianza, la autoconfianza, el yo puedo, yo existo, yo estoy aquí, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Mira, cuando yo hice el profesorado de yoga también... Además tenemos que decir, bueno, yo no gozaba de decirlo, pero eres profesora de yoga además. Sí, pues resulta que había un momento que tenía que hacer las invertidas, o sea, lo que son cabeza abajo, y a mí estar sin la pared detrás me daba mucho miedo, ¿no? No podía. Y un día soñé que me ponía en un pupitre y que me ponía a hacer la invertida de Sirsasana sin la persona detrás. Pues el hecho de haberlo soñado, de haberlo visualizado, mi cuerpo, aunque no era en la materia, lo sintió esa experiencia. Y el día siguiente fui y lo hice. A la primera, pim pam. Me sentí capaz, ¿no? Entonces esto es el poder de la intención.
Qué interesante, qué interesante. No sé, es que aquí hay tantos temas para tratar y bueno, volviendo, ¿no? El cantar, el canto sana. Y después una cuestión. Mira, el otro día estuve en un entorno que había una resonancia muy buena, ¿no? Uh-huh. Y aquello que dices, ¡bom! Y me puse a hacer una serie de sonidos que parecían que imitaban una trompeta. La señora que vigila el parking entró, dice, uy, me dice, Ferran, hay alguien tocando la trompeta. Digo, ¿ah, sí? Digo, parece que sí, yo también lo he oído. Y era yo, y digo, uy, qué resonancia, qué a gusto. Me hubiese estado haciendo sonidos allí, en esa escalera que hacía ese hueco. ¿Por qué estas resonancias? Supongo que suceden en las duchas o en estos recintos tipo baño turco, en las iglesias o catedrales. Sí. ¿Por qué nos sentimos también en esos precisos momentos de resonancia, por decirlo de alguna manera? Nos conectan con nosotros mismos también. Mira, antes hablábamos del paladar. Cuando levantamos el paladar, que yo te decía, es como una catedral dentro de la boca. Y tú me estás hablando precisamente de espacios que tienen esta capacidad de espacio hacia arriba. Nosotros, entre la lengua y el paladar, tenemos el vacío. Y en ese vacío tenemos que entrar en resonancia. Cuando tú luego sacas la voz afuera, también tienes que poner en resonancia el espacio físico, ¿no? Entonces, claro, en un sitio, pues como aquí, por ejemplo, que tenemos que frenar al máximo las frecuencias para que no resuene, pues no nos sentimos tan bien como en un sitio donde podemos entrar en resonancia, ¿no? La voz nos conecta, aparte con estas frecuencias, a muchas partes de nuestras emociones. Por ejemplo, la voz nos conecta con la sinceridad, porque la voz también se puede manipular y se puede trucar. Pero si tú haces un trabajo de voz sistémica, vamos a buscar cuál es tu verdadera voz, ¿no? Poder expresar quién soy yo de verdad, mis sentimientos. Pero aparte, por ejemplo, en el caso de la ópera, también encarnamos personajes. Entonces, ese personaje que tiene un sentir, que no solo es una experiencia vocal y ya está, sino que está enmarcado en una historia, en un momento concreto y unas emociones, resulta que a ti te va a ser más fácil encarnarlo o menos fácil encarnarlo. ¿Por qué? Porque va a tocar partes de tu herida como persona o no. ¿Tú te permites expresar esos sentimientos? ¿O hay algo que te está frenando? Entonces, claro, cuando estamos trabajando un repertorio, resulta que te sientes con más o menos dificultad para poder expresar sentimientos. Y eso también te trabaja a ti mismo. Puede darse el caso, no sé, ¿eh? Esto puede pasar en los actores, que te toque interpretar pues una serie de temas y tienes que ponerte en la piel del personaje y no estar de acuerdo con el personaje. Claro. Eso es un doble reto. Claro, lo que pasa es que cuando tú te enfadas tanto, hay que preguntarse qué parte de ti está tocando eso. Porque si no toca ninguna herida tuya, tampoco toca el enfado. Entonces, ¿qué parte de eso está tocando mi herida? De mi sistema familiar, ¿no? Por ejemplo, eso es un trabajo muy interesante. Claro, cuando se activa esto, entramos en estrés. Cuando entramos en estrés, se activa la supervivencia. Entonces, ¿qué nos pasa cuando entramos en supervivencia? Que queremos salir corriendo. Eso es el activar las piernas para salir. Entonces, ¿qué pasa a nivel físico simplemente? Se contractura el psoas. ¿Sí? A nivel físico, las piernas se activan para poder correr y se contractura el psoas. ¿Esto qué va a pasar a nivel sistémico? Porque estamos conectados. Esto va a pasar que se tensiona el diafragma, el psoas tira del diafragma, la respiración se acorta y ya no podemos estar en el canal de aire ese que decíamos libre y fluido. Caray. Y por ejemplo, Jonaina, cuando una persona está, no sé, tiene un susto o está en peligro, ¿por qué utiliza la vocal A como grito? Es la más instintiva, como hemos visto, es la que no toca la lengua con el paladar, es la creadora, es la primera. Entonces es la más fácil, abres la boca y soplas
Eso es lo más. En cambio, y ya te supone más esfuerzo. Digo esto, mira, me ha venido el pensamiento porque antes cuando venía a la radio, aquí al lado hay una obra y he oído a alguien, un obrero, estaba trabajando, pues no sé, si algo de la obra y he oído el grito, como si se hubiese hecho daño, ¿no? Y dices, caray, algo ha pasado aquí dentro, ¿no? No he visto ambulancia que fuera ni nada, pero mejor, pero dices, oiga, cuando hay un peligro, un golpe o una agresión, la vocal A es la primera que sale. Es instintiva y volvemos a que no hace falta el verbo, ¿no? Solo la prosodia, en este caso, tú has entendido que había un peligro claramente, ¿no? Y si es más agudo o menos agudo también, o sea, no solo era la vocal, allí había mucha información en ese sonido. Pero también tenemos, como comentábamos antes con la intención, cuando trabajamos el canto, una de las emociones o una de las búsquedas más importantes que tenemos es la conexión con el placer. Entonces, para mí el placer es el temazo del trabajo del canto. ¿Por qué? Porque trabajando lo que llamábamos antes el apoyo de la voz, podemos llegar a esta noción del placer. ¿Por qué? Porque activamos toda la musculatura del suelo pélvico, ¿sí? Si el suelo pélvico está en tensión, pues todo esto va a tensar el diafragma. Si las rodillas están tensas, el diafragma tampoco se puede soltar, no podremos apoyar bien, y si no apoyamos bien, la voz no puede tener agudos. También la noción de ligar los sonidos, ¿sí? Lo que en italiano se llama el legato. Claro, si yo canto a golpes, mucha gente cuando viene a clase y empezamos, pues cantan a golpes y ¿no? O con golpes de glotis, ¿no? Entonces el arte de ligar los sonidos, cuando tienes una frase larga, estas frases que los cantantes de ópera tienen tan bonitas que parecen que no se acaban nunca, ¿no? Es el poder de ligar los sonidos. También es crear una línea energética de las frases. Esto nos conecta con el poder fluir, pero también con el crear puentes, ¿sí? ¿Cuántas veces nos sentimos separados de la gente? No, yo no soy así. No, yo no soy como mi padre. Yo no soy como mi madre. No, yo soy muy diferente. Entonces, este legato nos lleva simbólicamente, es una herramienta para poder reconciliar las partes que están enfrentadas dentro de nosotros mismos o en nuestro sistema. A veces nos cuesta ligar y dices, ostras, resulta que pues cuando yo era pequeño mis padres se separaron. Y eso, quieras que no, dos partes de mi sistema están enfrentadas a veces, no siempre, por suerte, pero a veces están enfrentadas. Pues esta división la llevo en mi corazón y entonces como está en mi corazón la llevo en todo lo que exteriorizo. Entonces para que la vida me pueda fluir yo tengo que reconciliar esas dos partes. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que hacer que mis padres se hablen si es que no se hablan? No necesariamente, pero sí en mi corazón. A partir de aquí yo puedo fluir en esta energía de conciliar las partes. Caray, es que es verdad, hay partes del cuerpo que son conciliadoras. Tenemos dos pulmones, tenemos dos riñones, dos ojos, dos orejas, dos orificios nasales, dos manos, dos pies, pero un solo corazón. Esto es curioso, ¿no? Esto es un mensaje de quien nos creó que ya lo puso bien claro, ¿no? Si no tendríamos dos corazones, ¿no? De hecho, el corazón es el órgano con el campo electromagnético más alto. ¿Por qué se hace terapia, por ejemplo, con caballos? Porque es uno de los animales que tiene el corazón más grande, entonces su campo electromagnético es muy potente y puede armonizarte, ¿vale? Entonces, poder estar en sintonía con nuestro corazón es básico para todo lo que hagamos en la vida, pero claro, cuando cantamos es muy fácil ver si estamos en armonía o en desarmonía, porque de repente estás cantando y no puedes ligar. Y dices, ostras, ¿qué partes de ti están desligadas? ¿No? Es muy interesante, te hace como de espejo, la voz te hace de espejo. Qué interesante.
Estamos ya en la recta final de esta maravillosa entrevista. Ya te invito para un próximo programa, que quizás tendremos que hablar de bueno, este curso taller también, que es interesante. Siempre con la finalidad de ayudar, ¿no? Y que haya un resultado al final del día. Esto tiene que ser así. Y, por ejemplo, ¿qué sonido es el que más te relaja a ti? Un sonido. Tienes recursos propios, claro. Ostras, mira, esto de la relajación siempre es un arma de doble filo, porque cuando estamos cantando estamos hablando de que necesitamos un campo relajado, pero para entrar en acción. Entonces es una acción calmada, digamos, pero hay acción. Es igual que el baile, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, esto que comentábamos del placer, ¿no? Del suelo pélvico, lo del apoyo, siempre es temazo. ¿Qué va hacia atrás? ¿Va hacia abajo? ¿Va hacia arriba? ¿Hacia dónde va? ¿Qué movimiento tiene? Bueno, pues también va a la génesis otra vez. ¿Por qué? Cuando la mamá está pariendo, hay un movimiento ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque el bebé tiene que salir, ¿no? Sí, claro. Pero en cambio, tiene que haber un movimiento que contrarreste este movimiento de salir. Porque si no, perderíamos el útero. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, está el músculo transverso que hace una acción de subir. ¿Sí? Entonces, mientras el feto baja, el transverso sube y hace que todos los órganos de la mujer se mantengan en su sitio. ¿Sí? Entonces, nada es tan simple en la vida. Nada es de una dirección. Siempre hay las dos direcciones a la vez, ¿no? Tú sabes bien dónde está la luz, está la oscuridad, dónde está... siempre es dual. Entonces, poder decir, este sonido me relaja, pues resulta que yo encuentro la relajación cuando me conecto con el placer. Y cuando me conecto con el placer es esta activación dentro de un campo suelto, ¿no? Y las vocales no podría escoger una porque me resulta placentero cuando mi boca está bastante preparada para tener todos los sonidos manteniendo una armonía. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo ahora digo, pues quiero sentirme bien y hago... Claro, aquí no hay vocal. No. Pero hay muchas otras cosas. ¿Qué hay detrás del... Ostras, pues mira, lo que acabas de hacer, primeramente, que todo el mundo lo haga, pero realmente sentido, que no sea sino que sea No es el muy de una vaca, ¿eh? No. ¿En qué has pensado cuando has hecho el Pues cada uno que piense en lo que más le guste. Por ejemplo, algo de comer, ¿no? Si te gusta comer, pues algo de comer. Cuando haces esto, ¿se te activa la barriga o no, Ferran? Totalmente. Claro. Entonces, de una manera muy instintiva, te has conectado con el apoyo, pero te has conectado con tu placer. Automáticamente, cuando haces ¿estás serio o estás sonriendo? Está clarísimo que la sonrisita se escapa. Por todas partes. Entonces, la sonrisa lo que hace es que nos activa toda la musculatura de los resonadores. Entonces te empieza a vibrar aquí las mejillas. ¿Y los ojos? ¿Los ojos están tristes o están sonriendo? Claro, brillan. Brillan, los ojos brillan. Entonces resulta que han pasado millones de cosas en este no solo era una M, ¿sí? Aparte de que hemos puesto también en acción la frecuencia, ¿no? Has pasado de ¿no? Has creado un viajecito por muchas frecuencias, ¿no? Has pasado por diferentes numeraciones de hertz. ¿Puedes repetirlo? He notado cosas, ¿eh? Amigos y amigas, seguro que también habéis notado. ¿Puedes repetir ¿no? Eso sería como a cámara lenta.
¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo es un 70% agua. El agua es el gran conector en el cerebro. Entonces, también un gran resonador. Cuando nos ponemos en la resonancia de un sonido, resulta que esta resonancia llega a nuestros huesos, a nuestros músculos, a nuestros órganos internos. Entonces, por eso también es terapéutico. Un día podríamos hacer un programa, Jonaina, de sonidos y dar la explicación de por qué ese sonido va bien para esto o no va bien para esto. Sería interesante, ¿no? Si cogiéramos las frecuencias aisladas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando cantamos ya entramos en el mundo de la música. Y el mundo de la música son las asociaciones interválicas entre los diferentes sonidos. Y aquí sí que ya se nos abre un mundo espectacular, porque entramos en patrones matemáticos. Y un día, si quieres, hablamos de esto, porque los grandes compositores de la historia de la música han utilizado estos patrones, proporciones áureas, las proporciones de... Ahí la espiral de Fibonacci. La espiral de Fibonacci, exactamente. Entonces, estos son unos números que luego cuentas compases, tiene un sentido dentro de la estructura de las composiciones de los compositores cuando llegas al clímax, pero a veces ellos lo hacían contando, nosotros lo hacemos de manera instintiva. ¡Qué maravilla! Se nos fue el tiempo, pero lo recuperaremos. Jonaina Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido aquí en Sapiens? Pues se me ha hecho muy corto. Oh, yo agradezco, hemos pasado de media hora, esta es la nueva temporada, a una hora. Me perseguían oyentes, digo que no depende de mí, ojalá pudiera daros hasta un día entero. Y para mí, repito, será un honor compartir un curso taller de sanación de estos temas que vamos a tratar, que los resultados estarán a la vista. Cómo equilibrar nuestro campo electromagnético con las frecuencias y caminar hacia la salud. Y veremos los misterios que nos disparará esta vez este bosque terapéutico, este bosque mágico que tenemos aquí escondido en Andorra. Muy bien. Jonaina, repito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, sacad vuestras propias conclusiones.